Ojalá que podamos ayudar para la libertad de expresión, para que todas las voces se escuchen en el país. Vamos, las voces, todas las voces, todas. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, todas las voces, todas, dice el amigo José ahí desde el ENACOM, ¿no? Manejando cosas que tienen que ver con medios de comunicación. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos en vivo a través de la pantalla de Veo, obviamente, para arrancar esta horita y media que vamos a tener de todo. Nos vamos a ir a distintos lugares y vamos a hablar de varias cosas, algunas de ellas que venimos ya charlando en los últimos programas. Cau Soldani, entre otras cuestiones. Tenemos hoy un invitado muy importante y vamos a charlar acerca de eso. Pero esta semana viene realmente muy compleja desde lo económico. Va a estar Facu un ratito también con algunos detalles. Pero venimos ya hace tiempo hablando de la situación del combustible. Y la película del día de hoy tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es una serie. Probablemente te hará acordar alguna otra. Esta se llama Sin Lobista. No es el lobista, en este caso, es Sin Lobista. Que ya en un rato te vamos a explicar por qué sin lobista. Y fíjate que el agua no es tanto agua, sino que es más bien combustible lo que lo está tapando a nuestro hombre misterioso ahí, que no es nadie, no tiene cara, no tiene rostro. Sin Lobista es la serie del día de hoy. Te decía, tema combustible. A ver, hubo anuncios esta semana, el gobierno nacional que la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo la... No quiero decir inoperancia, pero sí las medidas espasmódicas, a medias, tibias, que toma el gobierno en una situación que empieza ya a tener, deja de estar en un color amarillo, empieza ya a estar en un color rojo. Hay faltante de gasoil en al menos 21 provincias de la República Argentina. Todos los sectores te están avisando, no desde ahora, desde marzo, que la cosa se viene complicando y ahora te están diciendo, mirá que esto además va a tener impacto en la inflación, que además hubo número de inflación esta semana y el gobierno te titula con la buena, digamos. Hay una inflación que va desacelerando, bueno, ponele, más allá de la cuestión de inflación que también la vamos a hablar el día de hoy. Pero la verdad es que la situación del combustible hoy está en una situación límite. Límite. La única medida que tomó el gobierno nacional hasta ahora tiene que ver con el corte de los biocombustibles, que ahora nos vamos a meter en este tema. Pero está realmente complejo, ¿no? Muy complejo, muy complejo. Hubo anuncios también en las últimas horas que tienen que ver con aumentos, además, del gasoil, que te lo va a contar Facu en un rato. Pero para entender un poco el contexto, y a qué voy y a qué apuntamos con el sin lobista, Santa Fe sin lobista en este caso. Es muy complejo. Estuve estudiando bastante. Esta semana tuve una clase magistral de Facu González, de algunos otros economistas y de algunas personas del sector de los biocombustibles. El problema del combustible tiene que ver básicamente con el descalce del precio internacional con el precio del mercado interno. Un precio que tiene un tope, que el gobierno le pone un techo y que hoy, además, con la situación internacional en la guerra, post-pandemia y una producción que empieza otra vez a levantar en los distintos rincones del mundo, tenés un precio del barril de petróleo cerca de $120 y un precio del barril criollo que conocemos hace varios años ya en la Argentina entre $70 y $80. Vamos, hay un descalce. El 30% del combustible, del gasoil que consumimos en la República Argentina se importa. Se importa. O sea que ese 30% hay que salir a buscarlo al barril de $120. Para después meterlo en un mercado que tiene un techo y el cual no podés igualar con el precio internacional. Y eso es básicamente, en términos muy generales y muy playitos, lo que está pasando. Es decir, nadie te va a importar algo que además lo tiene que traer a un dólar de 120 y que después no lo puede meter en el mercado a un precio acorde al internacional y que le queda absolutamente descalzado. Si el gobierno afloja toda esa rienda, el combustible se va por las nubes. Si el combustible se va por las nubes la inflación, los costos de producción, entre otras cuestiones. Toda una cadena muy compleja que por lo menos empieza ya a encender las luces rojas de alarma. Lo que sí, insisto con esto, me llama mucho la atención, que ya desde marzo algunos sectores venían alertando con esta situación y el gobierno no hizo nada. No hizo nada, anunció que el corte de los biocombustibles por litro de gasoil pasa del 5%, que viene de la ley de agosto del año pasado, muy polémica y discutida en el Congreso de la Nación, al 7,5% momentáneamente, como si eso fuera a resolver la situación. Una situación que si no se resuelve con un plan a mediano o a corto o mediano plazo,
se va a poner mucho más complicada y vamos a empezar a hablar en Argentina, por lo menos en los próximos meses y en los próximos años, de un problema ya constante, el faltante de gasoil, el faltante de combustible. No es algo coyuntural si el gobierno no lo resuelve. Y el gobierno hasta ahora, insisto, viene con medidas a medias, espasmódicas. Pareciera ser que las alarmas no le encienden en el tablero político. Además, teniendo en cuenta todo el contexto generalizado. Venimos de un año de pandemia, la industria está mostrando recuperación, gran parte de la industria se basa en su producción por el gasoil, las termoeléctricas producen con gasoil, el transporte de combustible, el transporte urbano de pasajeros, el transporte de productos se manejan y se basan en el gasoil, con lo cual, indudablemente, no es simplemente una faltante de combustible en una estación de servicio. Es un problemón además en este momento también, para productores que tienen que mover los granos al puerto, que están en plena época de cosecha fina en este caso. Bueno, una situación realmente muy compleja. Y acá viene también una ventana que se abre para volver a mirar un tema en la provincia de Santa Fe que es fundamental. Y acá es donde te digo, lamentablemente no tenemos ni hemos tenido lobista, en el buen sentido de la palabra, el lobista. Y estoy hablando del biodiesel. La provincia de Santa Fe es la principal productora de biodiesel. Mirá alguna de las noticias de esta semana, que además lo vienen pidiendo desde distintos sectores. Sin gasoil, se profundiza la escasez, aumenta la preocupación en el campo por la ausencia de las medidas del gobierno. ¿Qué piden? Aumentar el corte de biodiesel como herramienta de salida al conflicto. ¿Qué pedían? Llevarlo a un 15, un 20%. Mirá la noticia que viene, además obviamente con preocupaciones económicas también. Estacioneros que piden además que se amplíe el corte de biocombustible del 5 al 10%. O sea, estacioneros lo pedían, productores lo pedían, distintas entidades que nuclean a productores y sobre todo al agro argentino estaban pidiéndolo. El gobierno pasa del 5 al 7,5%. Nada, muy flojito, muy pequeño, muy chiquito el ajuste, cuando muchos hablaban del 15 o del 20%. El biodiesel, y esta es una clave para la provincia de Santa Fe. ¿Viste cuando hemos hablado un montón de veces y yo hablaba de la productividad legislativa, de que los legisladores muchas veces tienen una agenda paralela, mucho más centrada en cuestiones personales, político-partidarias y de elecciones? ¿Viste? Ahora está pasando mucho. Vemos cada 15, 20 días actos que parecía ser que estamos en plena época de campaña, cuando falta un año, más de un año para las elecciones todavía. Bueno, lobista tiene que ser la política. ¿Y por qué digo esto? El 82% de la capacidad instalada de la industria del biodiesel está en la provincia de Santa Fe. Del 100% que producimos en la República Argentina, el 82% de la capacidad instalada la tenemos nosotros, en la provincia de Santa Fe. Hablamos de biocombustible sobre todo a base de aceite de soja. Y es indudablemente, desde el 2006 en adelante, uno de los mercados que se abre al mundo y que además tiene un triple impacto positivo, porque hablamos de combustibles que son mucho más amigables con el medio ambiente a comparación de los combustibles fósiles, porque además hablamos de un impacto social. ¿Por qué? Porque genera empleo, y empleo además de calidad, porque genera empleo y mano de obra calificada. Y además una tercera pata que es obviamente una pata de exportación. Estamos hablando de un mercado internacional y mundial muy apetitoso, en el cual Argentina puede ser y es protagonista el día de hoy. Pero además imaginen algo que es clave y que siempre se habló en este país. Nosotros somos productores primarios, producimos materia prima, es decir, la soja sale del campo, pasa por la tolva, va al camión, va al barco y afuera, y nos vimos. O sea, ese es el proceso de producción generalizado que tiene la República Argentina en cuanto a la exportación. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de un valor agregado, algo fundamental, algo clave. Es decir, la materia prima, generar mano de obra calificada, inversión, etcétera, generarle un valor agregado y exportar también. Bueno, toda esa enorme ventana que hoy empezamos a hablar, o creo yo que empieza a aparecer en algunos medios y muy débil lamentablemente todavía, tenemos que entenderla en Santa Fe. Porque prácticamente estamos parados arriba de una mina de oro, muchachos. Y no la hemos visto hasta ahora. Si vos comparás los números de producción de biodiesel desde 2015 en adelante, te das cuenta que no la estamos viendo. ¿Quién no la está viendo? ¿Los empresarios? ¿Los tipos que invierten? No, el gobierno no la está viendo. Los gobiernos que no generan las condiciones propicias para avanzar en algo que tendría que ser fundamental. Fundamental. Estamos en la provincia de Santa Fe parados en una mina de oro y no estamos haciendo absolutamente nada. Mira, traje algunas
plaquitas y algunas cosas de algunos informes. Te voy a mostrar la primera. Esto tiene que ver con lo que te comentaba, esto es de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Sobre todo en el sur de la provincia, en Puerto San Martín, ¿no? En Puerto San Martín, donde tenés además la salida, tenés las condiciones climáticas, tenés una industria muy desarrollada en el sur de la provincia de Santa Fe y tenés el puerto. Ahí. Pero fíjate vos, tenemos plantas de biocombustibles en Puerto General San Martín, en San Lorenzo, en General Lagos, en Villa Gobernador Galvez, Arroyo Seco, Roldán, Alvear, Piamonte, Calchaquí, Esperanza, acá muy cerca. Y es prácticamente el gran volumen de producción argentina de biodiesel está acá, está en la provincia de Santa Fe. Mirá esta otra. Y esto es interesante para ver qué pasa en el mundo. También un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario basado en Oil World. 2017 a 2021. Lo que veis acá en cada una de las columnas es la producción y la exportación de biodiesel argentino, o sea, en este caso para la Argentina, en millones de toneladas. Y fíjate la producción por país, ¿no? En 2017 toda la Unión Europea producía 13.7 millones de toneladas. Estados Unidos 6.1. Indonesia 2.9. Brasil 3.7. Singapur 1.3. Tailandia 1.5. Argentina 2.87. Casi 1 millón de toneladas China y bueno, y el resto del mundo 3.7. Llegamos a estar quintos como los mayores productores del mundo de biodiesel. Hoy estamos séptimos. Pero fíjate la comparación 2017 con el resto de los países hacia adelante. Mirá lo que pasó en Estados Unidos. En 2017, 6.1. Tenían 6.1 millones de toneladas producidas. Hoy están en 8.1. Y fíjate la curva cómo es. 6.1, 7.2, 7.3, 7.8, 8.1. Mirá el caso de Indonesia. Es tremendo el caso de Indonesia. Estos la vieron, ¿eh? Indonesia en 2017 producía casi 3, 2.9 millones de toneladas de biocombustibles. Pasó a 5, a 7, a 7.70, casi 8 en 2021. O sea, triplicó su producción Indonesia. El caso de nuestro vecino Brasil, de 3.7 pasó a 6.3 en 2021. El caso de Singapur, de 1.3 a 1.83. El caso de Tailandia, 1.5 a 1.70. Tailandia se mantuvo, pero siempre en crecimiento. Y mirá lo que pasó con Argentina. 2.87 en 2017, 2.43 bajamos en 2018, 2.1 en 2019, 2.1 en 2020, 1.1 en 2020 y en 2021 1.5, subió un poquitito. Pero somos el único país que viene para abajo en cuanto a producción, consumo y exportación de biodiesel. El único. En un contexto internacional que te muestra y te demuestra que el resto de los países, otra vez Argentina, está yendo en contramano. En algo que podría ser fundamental. Fundamental. Y acá entra el rol de la política. Indudablemente y sobre todo para la provincia de Santa Fe. Cuando tenemos una ley votada por el Congreso el año pasado donde lamentablemente predominaron los lobbies de las grandes petroleras y Santa Fe no tiene lobista. Y por eso te decíamos sin lobista, porque no hay nadie políticamente hablando que haga un poco de rosca para los productores de biodiesel y para que el biodiesel empiece a ser también algo mucho más fructífero para la provincia de Santa Fe y para el país. Indudablemente, no solamente cubriendo ese 30% que importamos de combustible, por ejemplo, que dejaríamos de importar combustible, sino por una cuestión medioambiental, porque genera empleo, porque son más divisas. Lamentablemente, es la política la que tiene que empezar a generar mejores condiciones para que los empresarios, sobre todo pymes, muchos que arrancan siendo pymes, puedan invertir y puedan trascender en este rubro. Bueno, eso no pasa. El gobierno termina siendo el que trae el balde de agua cuando el bosque está incendiado y tira un balde de agua al bosque incendiado, como pasó ahora. De 5% el corte a 7.5% el corte momentáneo. Y además con una potestad para la Secretaría de Energía de bajarlo cuando se le raje, que eso ya lo tenía la ley votada en agosto que llevaba de 5 a 3 el corte, a 3%. Con lo cual, insisto con esto, estamos prácticamente parados arriba de una mina de oro y la estamos dejando pasar. Sin embargo, hay obviamente, y fíjate vos la producción que te decía, en la provincia de Santa Fe, más del 80% de la capacidad instalada del biocombustible está en nuestra provincia y es algo tremendamente positivo. Pero
necesitamos un lobista político que vaya al Congreso de la Nación, necesitamos un gobernador que empiece a tomar la bandera también de lo que implica, tanto que habló Perotti, de la producción de la provincia de Santa Fe, de la provincia pujante y productiva. Bueno, tenemos una mina de oro, gobernador. ¿Y qué estamos haciendo para impulsar las empresas santafesinas vinculadas al biodiesel? ¿Y quién va a negociar a Buenos Aires? Porque Dios atiende en Buenos Aires, chicos, por si no lo sabíamos. ¿Quién va a negociar a Buenos Aires para que la provincia de Santa Fe empiece a hacer un poquito más de fuerza? Ojalá pase. Por ahora, estamos sin lobby.